Siendo así, pues definiríamos a la migraña como un trastorno cerebral complejo que tiene varias fases y que puede durar varios días. Tenemos pacientes, yo he tenido pacientes que una paciente enfermera que su motivo de consulta a los 53 años era que tenía una migraña de 3 meses y tenía migraña desde los 13 años. Esa paciente ya hoy no tiene migraña, viene como una vez al año, ha venido el último año como una vez porque tenía el aura de la migraña y le colocamos terapia neural y ya está, y sigue tomando sus medicamentos orales de forma ocasional y está asintomática, sin repercusiones. Entonces, esas fases por las que pasa la migraña son 4. La premonitoria, el paciente sabe cuándo va a aparecer la enfermedad. El paciente dice, es que ya siento que me va a dar. El aura, que se manifiesta con algunas características para cada sujeto o con síntomas gastrointestinales, náuseas o diarreas. La cefalea propiamente dicha, que es el dolor característico de la enfermedad migrañosa, y una fase postdrómica que es muy olvidada, pero es muy común. El paciente que le da la migraña después de haber tenido el dolor tiene algo. Esa es que me siento algo. Las palabras del paciente es esas, o abotagado, o quedo como mal, no pienso bien. Esa es la fase postdrómica que vamos a entrar a detallar. Entonces, la migraña es la principal causa de discapacidad en personas menores de 50 años. Y ojo, muy importante, está asociada a trastornos gastrointestinales y la palabra funcionales, a trastornos gastrointestinales funcionales. Entonces, lo que estamos hablando hoy no lo hemos acabado de inventar. Es algo que ya tiene muchos trabajos y que cada día se demuestra más cómo afecta el trastorno gastrointestinal a un paciente con migraña. Ese trabajo que dio esa primicia es del 2021. También que afecta predominantemente a mujeres en una relación 3:1 comparada con los hombres y que es el sexto trastorno más incapacitante a nivel mundial y es el número 1 que incapacita más en todos los trastornos neurológicos. O sea, no estamos hablando de una enfermedad poco común, es una enfermedad realmente común, no es letal. Un paciente que sufre de migraña hoy no tiene un alto porcentaje de letalidad, pero sí trastorna la funcionalidad, la vida del paciente, incluso su vida familiar se trastorna, laboral, y los pacientes consultan mucho por ese síntoma. También es importante pues que tiene un alto costo para el sistema de salud. Más o menos en Estados Unidos se gasta anualmente 19.6, perdón, millones de dólares al año para tratar pacientes con estados migrañosos o con migraña, y la Unión Europea 27.000 millones de euros anuales para tratar enfermedad migrañosa. Y eso es una estadística del 2017, ya hace más o menos 5 años, media década. Entonces, ¿qué sucede en el cerebro de un paciente migrañoso? Se ha demostrado, porque se le han hecho estudios de imágenes como este que están viendo acá. Déjenme pongo el señalizador. Como este que están viendo acá, donde los pacientes que sufren de migraña, se le tomó a pacientes que sufren de migraña y a pacientes que se les indujo una cefalea. Y siempre todos los pacientes que sufrían de migraña tenían un compromiso en la protuberancia y en el mesencéfalo. Todos marcaban un compromiso o un estímulo en la protuberancia y en el diencéfalo. ¿De qué es importante eso?
Se silenció su micrófono, doctor. Sí, me silenciaron. Ya lo reabrimos de nuevo. Listo. Bueno, entonces, esa cefalea y de qué es importante que sea el mesencéfalo y la protuberancia los que se vean estimulados en estos estudios, pues porque de eso va a depender cómo nosotros vamos a plantear el tratamiento. Y ahora no suena tan fácil, pero a medida que vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que en realidad va a ser muy, muy sencillo. Una de las teorías más aceptadas por las que se produce la migraña es porque hay un compromiso trigémino basal, o sea, hay un compromiso del trigémino, pero también hay un compromiso de los vasos sanguíneos. Y si lo representáramos en un esquema, es el vaso sanguíneo, se manda un estímulo por el ganglio trigémino, pero también se puede mandar un estímulo por el esfenopalatino. Cuando vamos por aquí en este momento, ya muchos de los que hacen terapia neural dicen, wow, pero entonces a una migraña yo le tengo que hacer ganglio trigémino y esfenopalatino. Sin duda alguna, aparte de hacerle corona de espinas, hágale el trigémino y el esfenopalatino. Súper fácil, sencillísimo. Y ese paciente sale o sale. Entonces, de allí, pues ya sabemos que este esfenopalatino llega al núcleo salival superior y que él finaliza también junto con el del trigémino en el complejo trigémino cervical espinal, donde van a ascender hacia la sustancia periaqueductal, al hipotálamo y al tálamo. Y de aquí es muy importante el siguiente ascenso o la siguiente neurona, porque pasa lo siguiente. Uno, una rama de la neurona va a la corteza motora, M1 y M2. Dos, otra rama de la neurona va a la corteza somatosensorial y otra rama va a la corteza visual. Y miren esta que va aquí, a la auditiva. Y eso explica por qué un paciente con migraña tiene fotofobia. Y eso explica, porque bueno, está aquí afectada o estimulada la corteza visual. Eso explica por qué también le molestan los sonidos, ¿verdad? Y más adelante les voy a mostrar por qué el sueño bloquea el proceso de la enfermedad. Las pacientes, y digo las pacientes porque es más común en mujeres, pero en hombres también, pero los pacientes que tienen migraña tienden a encerrarse en un cuarto oscuro, en silencio, a dormir y pueden mejorar un poco con esas medidas asociándolo normalmente a un medicamento. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa en ese cerebro? Ya dijimos que está la vía del trigémino vascular, por donde llegaba la información y se iba a la corteza visual, a la corteza somatosensorial y a la corteza motora. Pero hay unas sustancias que intervienen en el proceso, unos neurotransmisores y unos receptores. Y si se dan cuenta, podemos encontrar en las neuronas trigeminales el receptor de triptanos o el receptor de serotonina. Y eso es muy, muy importante porque cuando vayamos a ver intestino, nos vamos a dar cuenta cómo necesitamos una buena función intestinal para que se sinteticen esas moléculas que van a ayudar a que esta información neurológica ocurra con eficiencia y pues no haya ni el encendido ni el apagado continuo de las neuronas, que al final es lo que excita el sistema ganglionar del paciente y desencadena el proceso del dolor.
Dentro de esos mecanismos de acción ya dijimos que hay uno neurológico vascular, donde se involucra el trigémino y los vasos sanguíneos. O sea que, como les dije hace un momento, si usted hace terapia neural, tiene que hacerle ganglio, le tiene que hacer trigémino y le tiene que hacer esfenopalatino. Pero hay otros factores, ¿verdad? Aparte de que se active el sistema trigémino vascular. También hay un factor neuroendocrino, sobre todo con el estímulo hipotalámico, y ese factor neuroendocrino puede ser activado de dos maneras. Una manera es con las emociones, que al final las emociones terminan siendo una descarga bioquímica y un efecto neuroendocrino. Y esas emociones, la que más afecta es el estrés, porque nos va a llevar a un aumento del cortisol. Recordemos que tenemos el estrés agudo y el crónico, y pues ese estrés crónico nos aumenta los niveles de cortisol. El agudo también nos aumenta un poco, pero sobre todo adrenalina. Y eso va a causar que se desencadenen los síntomas. Hay alimentos que van a producir que ese paciente se le desencadene la enfermedad, y ya les voy a explicar por qué motivo un alimento puede hacer que se desencadene la enfermedad. Y aquí, esta imagen no es mía, es de Cocina Vital, de unos mexicanos, me pareció interesante y bonita. Y los contenidos de histamina de algunos alimentos puede hacer que el paciente desencadene una crisis migrañosa. Resulta que la histamina, si usted se da cuenta, produce vasodilatación. Por eso es que cuando tenemos un resfriado, tenemos rinorrea por la vasodilatación que se produce, y tomamos antihistamínicos. Entonces esa histamina produce vasodilatación, que es uno de los mecanismos, de las teorías, de las primeras teorías por las que se produce la migraña. Pero entonces, ¿por qué el chocolate y el azúcar? Pues el chocolate y el azúcar porque pueden producir hipoglicemias. Hipoglicemias porque el paciente puede hacer picos de insulina. Como tiene un alto contenido de azúcar, el páncreas hace un pico de insulina, y posterior a ese alto contenido de azúcar puede venir una hipoglicemia. Y el 50%, el doctor Blau y Cummings demostraron que pacientes con ayunos migrañosos, más del 50% que hace hipoglicemia, comienza a padecer un estado migrañoso. Pero miren en el orden que están puestos acá. Uno de los principales factores es vasodilatación, que puede predisponer al paciente a migraña, y esa vasodilatación no es solo el vaso sanguíneo, porque ya eso se demostró que no es así, sino el vaso sanguíneo y las neuronas que están alrededor. El estrés oxidativo que tiene el paciente lo va a predisponer a un estado migrañoso. Usar vitamina C es una excelente idea. La neuroinflamación, que les voy a enseñar cómo vamos a disminuir esa neuroinflamación hoy. Y la disfunción mitocondrial. La disfunción mitocondrial la podemos tratar de varias formas, y una forma muy interesante, bueno, detoxificar a su paciente, pero darle coenzima Q10. Yo les doy Cecime, eso es 200 miligramos de coenzima Q10 diario. Eso le da energía al paciente y va a ayudar en uno de los mecanismos por los que se produce la migraña. Eso va a mejorar la disfunción mitocondrial. Contracturas musculares, es muy común que haya contracturas musculares y que son un factor para que se produzca o se desencadenen los síntomas de la enfermedad. Cambios en el volumen vascular, esto es otro de los mecanismos por los que el ayuno puede desencadenar la migraña. Uno, porque el paciente puede hacer hipoglicemias, y dos, porque hace cambios en el volumen vascular. Y el otro, la otra causa es
alimentos o nutrientes que inducen la inflamación, que son procesados, que son proinflamatorios, y es muy común que se toma la persona una gaseosa negra y hace el episodio migrañoso. Pues también hay susceptibilidad genética demostrada, en la que hay unos genes que ya se descubrió que afectan la neurotransmisión, afectan las vías de detección de dolor, afectan el desarrollo neuronal y la función de la vasculatura cerebral. En eso no me voy a detener. Y aquí vamos a terminar con esta diapositiva de explicar el mecanismo fisiopatológico de la migraña. Otro mecanismo que es menos directo, pero que está, lo que les mencionaba hace un momento, el estrés. El estrés del paciente va a producir que la adrenocorticotrópica se aumente. Esa adrenocorticotrópica aumentada en el hipotálamo va a aumentar la secreción de cortisol en suprarrenales. Eso va a hacer, miren, lo que sucede, un cambio en la microbiota. Va a alterar la permeabilidad intestinal, hace disbiosis intestinal y termina en la iniciación de un estado migrañoso. ¿Por qué mecanismos? Bueno, porque varias cosas. Las bacterias aumentan la secreción de péptidos y de lipopolisacáridos, activan el sistema inmune, eso se estimula el factor de necrosis tumoral alfa, se aumenta la síntesis de interleucina 8 y todo eso lleva a una cascada de citoquinas proinflamatorias, a una activación inadecuada del eje HPA, y todo este desorden va a producir que ese paciente desencadene el dolor. Entonces, está demostrado que una disbiosis intestinal va a producir que tengamos más mediadores inflamatorios, que tengamos alterada la flora y por ende tengamos alterados algunos neuropéptidos como la serotonina, ¿verdad? Como el cortisol, que ya los mencioné, y también se ha relacionado muy estrechamente la presencia de Helicobacter pylori, del síndrome de intestino irritable y de disfunciones intestinales con la aparición de la migraña. Entonces, ya sabemos un poco de cómo, cuál es la fisiopatología de la migraña. Ahora, ¿cómo hacemos para intervenir? ¿Verdad? Eso desde el punto de vista del cerebro, pero dijimos que hay unas enfermedades que no son del cerebro y que nos producen la migraña. Mencionaba al inicio, hay pacientes que le llegan a su consulta o que usted conoce, doctor, es que ya me han hecho resonancia, TAC, todo está normal, pero el paciente sigue con migraña. Entonces, la doctora Aurora, más o menos en abril de este año, publicó un trabajo donde demostró que 3 enfermedades, sobre todo, producían trastornos migrañosos: la dispepsia funcional, el síndrome de vómitos cíclicos y la gastroparesia. Y de todos ellos, la gastroparesia es el más común, no solo por los alimentos que se consumen en la actualidad, sino por los medicamentos que se consumen en la actualidad, que son muy fáciles de adquirir y en general el paciente se medica con mucha facilidad. Aquí están definidos cada uno de ellos, no voy a entrar a detallar, y estas definiciones están basadas en los criterios de Roma 4, que son los criterios de definición a nivel de gastroenterología. Pero miren lo que pasa. ¿Por qué entonces la microbiota alterada, el intestino alterado, no deja que mi cerebro sane o lo enferma? Esta es una publicación de marzo del año pasado, donde se determinó que el metabolismo del triptófano y el bienestar del cerebro depende del intestino.
Y eso es claro porque la microbiota y lo que comas, la dieta, va a determinar qué cantidad de triptófano produce o no absorbe, no produce, porque lo produce la microbiota, absorbe o no tu intestino. Si tu flora no es una flora adecuada, no produces triptófano. Si no produces triptófano, no tienes el precursor de la serotonina y de la dopamina. Entonces recuerden enfermedades neurológicas por dopamina. Parkinson, Alzheimer, todas las enfermedades neurodegenerativas, sin ninguna duda hay que mejorar la flora intestinal porque no solo mejoramos la secreción o la producción de triptófano, sino también de butirato, de succinato y de otras moléculas necesarias para que el cerebro del paciente funcione bien. Y este triptófano va a ser absorbido y la serotonina va a llegar al torrente sanguíneo y va a llegar al final a su sitio efector, que va a ser la microglía, ¿verdad? Los astrocitos u otras neuronas. Proceso que no se lleva a cabo si ese sujeto tiene un trastorno en su microbiota. Pero vayamos más allá. Entonces, tenemos el cerebro, una interacción con el nervio vago, el intestino, y una interacción circulación-intestino. El cerebro está conectado de dos maneras al intestino. Uno es por el nervio vago, que lleva y trae sustancias, y otra interconexión es vascular. Pero miren lo que hay aquí, y aquí necesitamos tener una salud intestinal, lo mismo que continuábamos diciendo, para poder tener buenos niveles de triptófano en el cerebro. No solo eso, también se secreta el péptido Y, algunas interleucinas y otras moléculas necesarias para que se mantenga la unión en las células, en los enterocitos, en las células intestinales. Si lo explicamos de una manera esquemática, podríamos decir acá en la parte superior es donde iría el nutriente o el alimento o el bolo fecal. Y acá está un vaso sanguíneo. Entonces, lo normal es que estén los enterocitos, que estén las uniones estrechas pegadas y que las sustancias que van a entrar al torrente sanguíneo, que pueden pasar vía transcelular entre las dos células o puede pasar a través de las células, por canales de forma directa por difusión o pueden pasar por bombas de transporte activo. Pero arriba de todo eso debe estar la microbiota como la primera barrera de defensas. Y si llegase un alimento, y en este caso estamos diciendo un alimento, digamos, lo que usted quiera, un pescado o lo que sea. Ese alimento no podría pasar acá, porque su estructura no lo permite, no la estructura del alimento, la estructura de la pared. Está la microbiota, están las uniones estrechas, están los enterocitos y no puede pasar. Lo que sucede normalmente es que la microbiota se come el alimento y lo fragmenta, y al fragmentarlo, esos fragmentos son los que van a ser absorbidos. En teoría y en realidad, ese sería el funcionamiento normal del intestino. Entonces, si dijimos que el intestino y el cerebro están comunicados por dos cosas, por el sistema circulatorio y por el nervio vago. Con eso podríamos decir que si tenemos esta microbiota intestinal equilibrada, tenemos una adecuada secreción de metabolitos, una adecuada absorción de vitaminas y nutrientes, una adecuada secreción de hormonas, neurotransmisores, citocinas y todo lo que debería ser en su estado fisiológico el intestino. Esto lo he mostrado ya en varias ocasiones, es una diapositiva muy interesante porque nos permite notar que la microbiota intestinal que acabamos de hablar va cambiando a medida que va cambiando nuestra edad
y que un niño después de los 3, algunos autores dicen 5 años, ya tiene la microbiota de una persona adulta. Es muy, muy importante. Actualmente los niños nacen mucho por cesárea y eso es una limitante en su salud física, tanto en la infancia como en la adultez, y va a ser peor cuando ya esté viejo. Dentro de esas funciones de esa microbiota, una de las funciones es el metabolismo de nutrientes, y aquí quiero detallar un poco sobre la síntesis de vitamina B. Es importante la microbiota para la síntesis de vitamina B y para la síntesis de vitamina K, sobre todo K2. ¿Por qué menciono esas dos vitaminas y la microbiota? Porque cuando vayamos a ver más adelante los estudios, nos vamos a dar cuenta que nuestros pacientes, para poder tratarlos, necesitamos medirle la vitamina D y la vitamina B. Entonces, si yo tengo un paciente con vitamina K2, que es necesaria para absorber la D baja, voy a tener una D probablemente baja. Igual si tengo un paciente con un trastorno intestinal, de la microbiota y del estómago, voy a tener un paciente con un trastorno de la vitamina B. Siendo así, entonces podremos recordar estos conceptos básicos. No me voy a detener aquí. Microbiota, que la he mencionado varias veces, que son los microorganismos presentes no solo en el intestino, pueden estar en la boca, en la piel, en otro lugar. El microbioma, que es la información genética de estas bacterias. Los prebióticos, que son sustancias alimentarias que no se digieren, fibra en general, y que son el alimento de la flora, de los probióticos, porque los probióticos son organismos vivos que brindan un beneficio a la salud humana en cantidades adecuadas. Así lo define la OMS. Y un simbiótico, que es la unión de un prebiótico y un probiótico. Teniendo esto claro, para más adelante, cuando vayamos a hablar, es que hay que darle esto, ustedes entiendan a qué me refiero cuando les digo que ese paciente tiene un trastorno intestinal. Entonces ya dijimos y mencionamos cómo es el mecanismo que se produce el dolor o que se produce o que se desencadena el estado migrañoso, y dijimos y mostramos, y vamos a mostrar unos trabajos ahora, cómo esos mecanismos tienen que ver con la salud intestinal. Ahora, ¿cómo sé yo que mi paciente tiene buena salud intestinal? Eso es fácil. Usted puede hacerlo con la clínica del paciente o puede hacerlo con exámenes. Es muy fácil con la clínica. Ese paciente que le dice que tiene la sensación de que hace deposiciones y que evacúa de manera incompleta, ese es un paciente que tiene un trastorno intestinal, tiene un tránsito lento. El paciente que el hábito intestinal esté sujeto al consumo de algo. Es que si yo no como papaya no voy, si no como fibra no voy, y si no tomo laxantes no voy. Ese paciente tiene un tránsito lento. Pacientes que le digan que tienen distensión abdominal, sobre todo o que se puede acentuar con las comidas, que hay dolor abdominal, sensación de que las comidas caen mal. El hábito intestinal es muy importante, y del hábito intestinal hay que preguntar también, por eso ese que está en rojito, las características de las deposiciones. Acá les dejo una fotografía de la escala de heces de Bristol, donde podemos decir que el tipo 4 es la deposición ideal del sujeto, en forma de salchicha o de serpiente lisa y blanda, dice la escala. Que si estamos de aquí hacia arriba estamos haciendo tránsito lento, y que si estamos de aquí hacia abajo estamos haciendo un tránsito acelerado. Pero hay algo muy, muy importante, y es
el timpanismo a la percusión. Es muy sencillo. Usted tiene su paciente, acuéstelo, tóquele el abdomen y percuta. Y si siente que ese abdomen es un tamborcito, ese paciente tiene un trastorno de la función intestinal. Probablemente, si usted le pregunta, ¿tiene gases? Sí. Esa microbiota, esa flora está putrefactiva. Hay que brindarle tratamiento a ese paciente. Otro síntoma común de tránsito lento y de gastroparesia sobre todo es reflujo. Y este es importante porque más adelante vamos a ver cómo unos trabajos son enfáticos en mencionar la gastroparesia. Voy a acelerar un poquito porque se nos acaba el tiempo. Les mostré al inicio un intestino sano y ahora les muestro un intestino enfermo. Un intestino enfermo que tiene una flora bacteriana destruida, muy poca, no hace su función de barrera, que tiene estas uniones estrechas rotas y que el mismo alimento que les mostré antes, que no podía pasar en ese paciente con intestino enfermo o permeable, puede pasar a un espacio donde no debe estar, y como no debe estar ahí, el sistema inmune lo reconoce y se produce distensión, dolor, hipersecreción, malnutrición, enfermedades crónicas y todo lo que ya sabemos. Entonces, el principal causante de esta ruptura de las uniones estrechas, mírenlo acá, es el gluten y es una de las limitantes que tenemos en muchas ocasiones porque los pacientes no quieren dejar el pan. Entonces, ese intestino enfermo, mire cómo cambió la gráfica. Teníamos allá una gráfica donde estaba este intestino correcto y aquí está permeable, ya hay una permeabilidad intestinal. El nervio vago está llevando alfa-leucina al cerebro. Hay aumento de la inflamación porque hay aumento del factor de necrosis tumoral alfa, de la interleucina 1 beta y 6, y todo eso va a conllevar a que haya más síntomas, más severidad, haya neuroinflamación, que se afecte la producción de óxido nítrico por la óxido nítrico sintetasa, que haya más muerte neuronal y que hayan otras enfermedades neurológicas. Aquí nos vamos a centrar en migraña. Podríamos decir que desde el punto de vista de la medicina funcional, nosotros le podríamos dar por probióticos, nutracéuticos, homotoxicología. De esa manera manejamos la epigenética, el micro y el macroambiente. Pero nos quedamos quizás un poco cortos porque ya vamos a ver qué más pasa. Entonces, miren, aquí tenemos la conexión entre el intestino y el cerebro. Tenemos unas señales de serotonina alteradas, es toda esta esfera gris grande que cubre todo, ¿verdad? Tenemos una disfunción autonómica, entonces en esta esfera gris grande tenemos esas señales alteradas de serotonina y las tenemos alteradas porque tenemos una mala flora intestinal. Tenemos una disfunción autonómica, tenemos entonces vaciado gástrico lento, y recuerden que decíamos en las enfermedades gástricas que están asociadas a la migraña, miren, aquí está migraña, un trastorno de dispepsia funcional, ¿verdad? Los vómitos y la gastroparesia. Y en todos hay un trastorno gástrico, el síntoma neurológico y síntomas gastrointestinales. En todos confluye lo mismo. Es más o menos, este es el círculo vicioso donde en todos está involucrado la parte gastrointestinal. Y pues lo que sucede en los tratamientos que se hacen es que solo ven la cabecita del paciente, y si no incluimos la parte gastrointestinal, pues no vamos a poder solucionarlo. Este es también una fotografía del estudio que hizo la doctora Aurora y sus colaboradores y que fue publicado en abril del año pasado. El eje intestino-cerebro lo he mostrado en muchas ocasiones, no lo voy a detallar hoy, ya lo conocemos, ya les mostré por qué y vamos a ver qué otra cosa hay con respecto a eso. Entonces,
necesitamos conocer, mejorar la microbiota del paciente para poder ayudarlo a estar mejor. Entonces hay varias cosas que dañan la microbiota o el intestino del paciente. La genética no la podemos cambiar. La epigenética sí la podemos cambiar porque los alimentos, la fibra y los probióticos y los simbióticos van a ayudar a que esos genes se activen o se desactiven o incluso no se activen. Pero ya cuando nacemos sigue el siguiente dilema: en el embarazo antibióticos a la madre, en el parto muchas veces por cesárea, y ahí comienza nuestra disbiosis intestinal. El uso de antibióticos brutal, y en la infancia menor de 5 años le duele la garganta y la mamá corre a la farmacia amoxicilina de entrada. Recordemos que la mayoría, el 80% de esos síntomas en pediátricos menores de 5 años es una infección viral. Otra cosa, aparte de los antibióticos que consumimos, es los antibióticos que consumen los animales que nos comemos. Sobre todo, yo les pongo un ejemplo del pollo. El pollo se engorda con antibióticos, destrozándole la flora intestinal. El pollo engorda y pues hace que salga más rápido. Una dieta que generalmente es baja en fibra, alta en harinas, niveles de cocción, temperaturas de cocción elevadas, y el síndrome de intestino permeable que al final llega. Si se siguen estos pasos, usted, le aseguro que va a tener su intestino permeable, va a llegar. Entonces hay que romper ese ciclo para que no llegue ese intestino permeable. Podemos arreglarlo. Entonces dijimos que uno de los mecanismos de la enfermedad es el trigémino vascular de la migraña, que es lo que nos trae hoy acá. Pero la podemos intervenir con varias cosas. Vamos a ver qué hacemos. Ya vamos a comenzar a ver qué voy a hacer para tratar a ese paciente. Ya vimos cuál es la fisiopatología, el mecanismo, cómo se produce la enfermedad, qué tanto tiene que ver el intestino, y ahora vamos a ver qué vamos a dar. Entonces, ácidos grasos, ¿verdad? Ácidos grasos tipo omega 3 de buena calidad van a ayudar a que ese paciente migrañoso mejore. ¿Por qué? Bueno, usted tiene su ácido graso, omega 3, EPA y DHA, ¿verdad? Va a consumirlo el paciente, y él, recuerden que gran parte de la pared celular está conformada por DHA, pero también por ácidos grasos tipo ácido araquidónico, y también por el ácido linolénico. Pero no solo influyen en la estructura de la pared, sino que también influyen en los receptores y al final en la actividad del trigémino, que es el que nos causa o nos detona la migraña. En este caso es una de las teorías más aceptadas en la actualidad. Por ahí va migraña hasta hoy. También, pues, los ácidos grasos omega 3 nos van a ayudar a la neurogénesis, o sea, va a ayudar a reparar células neuronales dañadas. Y bueno, vamos a mostrar un trabajo cómo ayuda a la neurogénesis. Este medicamento es de la empresa que ustedes están viendo ahora, que bueno, declaré, o no declaré, pero declaro mi conflicto de intereses con Nutrivita. Pero en este trabajo, que se publicó en el 2015, que se hizo con ácidos grasos omegas 3, EPA, DHA y astaxantinas. No usaron estos ácidos, no usaron estos medicamentos o estas sustancias y esto las tiene. No, usaron este medicamento para hacer el trabajo. O sea, cogieron cápsulas de Megared para hacer este trabajo. No es que usaron los componentes activos. Entonces, en ratas Wistar, aquí tenemos, les dieron EPA 10 miligramos por kilogramo, DHA 4.7 miligramos por kilogramo y astaxantinas 7.2 microgramos por kilogramo. Después que les dieron un ciclo de tratamiento, a esos ratones fueron sacrificados. Entonces, el A, el C, el E y el G fueron los que recibieron el medicamento.
mientras que el B, el D, el F y el H no recibieron ácidos grasos y tampoco astaxantinas. Entonces podemos ver cómo es evidente la neurodegeneración. Estos pacientes o estos animales que están de este lado y que no recibieron el ácido graso, tuvieron más muerte neuronal y más daño cerebral que los que no. Concluyó el trabajo que dar ácidos grasos, omega 3, DHA y astaxantinas va a mejorar la muerte o el daño neurológico de los pacientes. Entonces, si usted quiere evitar su daño neurológico, tome omega 3. Ahora, con los omegas 3 hay que tener algo muy en cuenta. Si no es de buena calidad, es peor el remedio que la enfermedad. Este es un omega 3 de buena calidad y que aparte de eso tiene astaxantina. Y que bueno, lo está avalando un trabajo serio publicado en una revista en percentil Q1, que es un alto nivel de evidencia. Por otro lado tenemos la vitamina D, muchos trabajos que se han hecho en cefalea, en migraña y donde se ha demostrado que los pacientes que tienen vitamina D baja, sobre todo menor a 30 nanogramos por mililitros, tienen más síntomas, pacientes migrañosos, tienen más síntomas que los sujetos que tienen más de 43. Incluso para poder tener unos valores óptimos están entre 70 y 100. ¿Cuánto es el valor P de esto que se dice acá? 0.001, un valor P significativo. También el porcentaje de pacientes que tenían deficiencia de vitamina D era mayor entre los migrañosos. Quería decir que los que tienen migraña se les cae más los niveles de vitamina D o los niveles de vitamina D bajo hace que tengan más migraña. Pero sin duda están relacionados con un p-valor incluso superior, 53% para los migrañosos y los controles solo 26%. Y cabe mencionar que los receptores de vitamina D están muy presentes en el hipocampo, el tálamo, el hipotálamo, la sustancia negra, y que van a entrar al ciclo de regulación de la acetilcolina, de la dopamina, de la serotonina y del GABA. Todos neurotransmisores importantes en una u otra enfermedad neurológica. Aquí estamos hablando de migraña, pero si usted tiene un paciente con cualquier enfermedad neurológica, hay que medirle los niveles de vitamina D, sin ninguna duda. Y pues les mencionaba que también era importante que la microbiota nos aportara la cantidad suficiente de vitamina B o sintetizara algo de vitamina B y que el estómago secrete la cantidad suficiente de factor intrínseco para que se haga la absorción de la vitamina B, pues ella juega un papel importante en la energía de las mitocondrias. Y recordemos cuando vimos uno de los mecanismos por los que el paciente tiene migraña, y uno de esos mecanismos es un trastorno de la función mitocondrial. O sea que si le damos vitamina B, ese paciente le vamos a mejorar la función mitocondrial, un mecanismo. 2, vamos a disminuir la neuroinflamación, que es otro de los mecanismos de la migraña. Y 3, estrés oxidativo. O sea que es una buena idea darle vitamina B. Hay algo muy interesante y es que estas vitaminas son dependientes de cobalto. Si ustedes las llaman por los otros nombres, podríamos decir cianocobalamina. Estas aminas, mire, cianocobalamina. Cobal es el núcleo de cobalto que tiene la molécula. Entonces, si usted maneja medicina antiomotóxica, dele cobalto a ese paciente. Dele cobalto a ese paciente que le va a reponer niveles de vitamina B y le va a ayudar mucho. Si no maneja, dele un multinutriente que tenga algunos niveles de cobalto. Podríamos medirle la cantidad de minerales y lo haríamos de una manera más precisa, pero pues eso lo reservamos para pacientes difíciles o extremos,
porque son exámenes costosos, pues que en un paciente valdría la pena iniciar o dar un tratamiento inicial. Entonces, ¿qué hacemos para mejorar el intestino? Dijimos que hay dos cosas enfermas en la migraña, el cerebro y el intestino. ¿Qué hacemos para mejorar el intestino? Primero, mejorar la nutrición, porque una causa de la enfermedad intestinal es la mala nutrición. Con eso vamos a mejorar el intestino permeable y la disbiosis intestinal también la debemos corregir. Y para que haciendo esas tres cosas podamos tener un equilibrio. Entonces, en el paciente con mala nutrición, la razón es alimentos más procesados y come menos alimentos vivos. Hay que cambiar eso. Al final les voy a mostrar cómo. Le podemos hacer un test de minerales en cabello, que les mencionaba ahorita, o un test de inmunidad alimentaria. En un paciente con disbiosis intestinal, la razón es que tiene una disminución de la microbiota y ha usado antibióticos, inhibidores de bomba de protones como el omeprazol, los chicos que nacen por cesárea. Y a este paciente le podríamos mandar, si queremos medir eso, un test de microbiota intestinal. Y el otro aspecto es que hay un intestino permeable, donde hay una reacción inmune, como les mostré, y hay un síndrome de malabsorción. Y eso también lo podemos demostrar con un examen de lactulosa en orina o un test de permeabilidad intestinal. Siendo eso así, entonces hay un medicamento que le podemos dar. Florawell es un simbiótico, y un simbiótico quiere decir que tiene el probiótico, que son las bacterias, en cantidades adecuadas, como decía la OMS, pero que también tiene fructooligosacáridos, harina de arroz y ácido ascórbico, que van a ser prebióticos, son el alimento de las bacterias. Entonces, si unimos un probiótico y un prebiótico, como resultado tenemos un simbiótico. Entonces, este medicamento es un simbiótico y bueno, recordemos que desde los 3 a 5 años más o menos, tenemos chicos ya con una flora de adulto. Hay personas que yo se los doy, no hay problema. Si usted quiere puede darle uno específico para niños. Las cápsulas de Florawell usted las puede diluir, no saben a nada. Entonces los pacientes que no les gusta tomar muchas cápsulas se lo puede dar diluido. O pacientes que no pueden tragar mucho, en ancianos, o que no se lo quieren tomar, se lo puede dar diluido en agua o en jugos. Como tiene 25 billones de unidades formadoras de colonias, se garantiza que pueda llegar al colon más o menos 10 a las 5. Esa es una de las razones por las que se puede abrir. Hay otras cápsulas que no se pueden abrir porque no llegaría a la cantidad suficiente, y el efecto de la cápsula en Florawell es ni siquiera tanto una protección gástrica, o sea que la cápsula no es lo que determina hasta dónde llega el probiótico. Ya esto se los mostré, un intestino enfermo, y cómo voy a sanar ese intestino enfermo, pues lo voy a sanar con probióticos, lo voy a sanar mejorando las uniones estrechas y lo voy a sanar mejorando la digestión. Y ahí puedo decirle y dejarle 3 medicamentos que van a tener los componentes para sanar el intestino. Ojo, si el paciente tiene el intestino permeable, puede que solo tenga un trastorno de la flora y usted nada más necesite darle Florawell. Todo depende de lo que usted encuentre en ese paciente. Y dijimos que la dieta, y aquí está el machete, eliminar los alimentos que crean problemas. Y uno que sí o sí tiene que salir es gluten, azúcar, lácteos. Lácteos producen inflamación, lácteos, animales. El azúcar, no tengo que explicarlo, todos lo saben. El gluten produce permeabilidad intestinal. Y hay uno más que no está escrito ahí, el cerdo, porque el cerdo tiene altos contenidos de histamina. Y recuerden que los mecanismos por los que produce la migraña tienen que ver también con la histamina. Incluir alimentos fermentados porque van a funcionar como prebióticos, nos van a ayudar a mantener la flora, a reparar el daño intestinal con algunos nutrientes y ácidos grasos y dar probióticos. Ese es el truco para sanar el intestino. Pero entonces, ¿cómo sano el cerebro? Ya dijimos que teníamos que sanar dos cosas, el intestino y el cerebro. Ya vimos cómo sanamos el intestino. Ahora, ¿cómo sanamos el cerebro?
Pues debemos medir algunas sustancias, sería ideal si es un paciente migrañoso que lleva mucho tiempo, mídale la vitamina B6 en sangre, así puede mandar el examen. Vitamina B6, vitamina B12, vitamina D, 25H total, el perfil lipídico para ver las concentraciones de grasas, la homocisteína para ver si está almacenando azúcar en las neuronas. Es una forma gruesa de explicarlo, pero sí, el trastorno o el metabolismo alterado de las azúcares hace que se cree una sustancia en las neuronas que impide la correcta comunicación entre ellas, y además está relacionado también con las deficiencias de vitamina B. Y medir los niveles de insulina y de glucosa antes y post alimentos. Tres cosas importantes entonces: suplementar omega 3, no tengo que decirles por qué, porque ya lo vieron. Pueden dar una sola al día. Yo comienzo con 3 al día por 15 días más o menos, o hasta un mes, y después le bajo a 1 al día. Podría empezar con 1 al día y está bien. Recomendación cuando dé ácidos grasos omega 3 de cualquier marca: si usted no quiere que el paciente eructe y tenga el sabor a pescado, déselo antes de las comidas, dígale, tómesela antes de comer y ya no va a tener esa sensación. Vitamina D va a depender del déficit, usted se la va a medir. 2000 es el mantenimiento diario, pero si usted tiene un paciente con un déficit marcado, debe dar dosis más altas. Los nuevos trabajos dicen de 10.000 a 15.000 unidades diarias, y algunos trabajos americanos dicen 50.000 unidades una vez a la semana por 8 semanas. Después medimos niveles de nuevo y bajamos a 2.000 diarias como mantenimiento. Medicamentos que contengan complejo B, les puse este Memobrite, porque en este mire todo lo que podemos obtener, y no solo tenemos complejo B, tenemos un componente importante en el funcionamiento cerebral que es la fosfatidilcerina, que se convierte en fosfatidilcolina. Tenemos el ácido linolénico, tenemos la vitamina B12, tenemos la vitamina B6, tenemos todas esas sustancias que van a ayudar como antioxidantes, como ayudantes de la inflamación y como suplementos o nutrientes o péptidos específicos para el funcionamiento del sistema neurológico. Por algo el nombre es Memo. En realidad, sí, para mantener una buena calidad del funcionamiento cerebral, ese medicamento nos va a ayudar mucho. Y pues les recomiendo sin ninguna duda este libro, es genial, del doctor David Perlmutter. Él es un neurólogo estadounidense, y en el que explica muy claramente y con trabajos científicos cómo maneja a sus pacientes y cómo ha sacado muchos pacientes solo con haberles cambiado el hábito intestinal. Y adivinen qué es lo primero que quita: el pan. Por eso se llama cerebro de pan. Porque al quitar el pan quita el gluten, y al quitar el gluten disminuye la permeabilidad intestinal y mejora todo lo que vimos acá. Con esta ya entonces, con estas diapositivas, finalizamos la presentación y abrimos ya entonces la sección de preguntas. Sonia. Bueno, buenas noches nuevamente, doctor. El doctor John Izquierdo nos pregunta: ¿la vitamina D se puede suplementar mejor con magnesio o con K2? La vitamina D, si un paciente no tiene una buena microbiota, tiene que darle vitamina K2, porque no se va a absorber si usted no tiene una buena microbiota. Si usted tiene un paciente que tiene una buena microbiota, a ese paciente usted le puede dar magnesio en vez de K2. ¿Cómo sabe usted que el paciente tiene una buena microbiota? Con las condiciones clínicas que mencionamos, o haciéndole un examen de microbiota.
Perfecto, doctor. Pues por el chat no tengo más preguntas. No sé si alguien más desea hacer alguna pregunta. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Muchas gracias. Mi nombre es Rubén Darío Cardona. Yo soy médico general. Quería preguntarle algo. Yo en algunas ocasiones he usado el Florahuel por vía intrarrectal e incluso intravaginal. ¿Le parece descabellada esa idea? ¿Usted qué opina? Y las pacientes en trastornos ginecológicos en el que ya usé antimicóticos y metronidazol en diferentes óvulos y el metrozin, en fin, y los óvulos que hay y una paciente con flujos, y uno le da a tomar el Florahuel y intravaginal y el resultado es muy satisfactorio. No sé usted qué opina, doctor. Rubén, gracias por la pregunta. Genial que metas este tema aquí. Es maravilloso usar estos probióticos por vía intravaginal. Le va de maravilla al paciente, le va muy, muy bien. Intrarrectal, creo que de pronto no tenga un gran impacto. Lo que podrías hacer si quisieras aumentar la cantidad de flora intestinal de una manera más acelerada es usar más dosis. En vez de dar una al día, podría dar 3 o hasta 6 diarias. Y con eso llegaría más rápido o con más cantidad a colon. Pero vaginal, genial, es estupendo, le va muy bien. Eso se puede usar, úselo y sígalo usando porque se usa y les va genial. Gracias, Ducha doctor. Muchas vaginal. gracias. Felicitaciones por la presentación. Espectacular, espectacular. Muchas gracias. Gracias, Doctor, gracias, Rubén. tenemos otra pregunta del doctor Guillermo Barrios. ¿Qué relación hay entre la menstruación y la migraña? Ok, muy buena pregunta. Bueno, entonces recordemos que dijimos que habían varios factores o varios mecanismos por los que se produce la migraña. Uno de esos mecanismos es vascular, que es el neurovascular, el más conocido, y hay uno que es hormonal, donde se altera el eje HPA. En la menstruación se alteran dos factores, el hormonal y el vascular, porque cuando se cambian los niveles de progesterona, se produce vasodilatación y la vasodilatación es un disparador en los episodios de migraña y unas pacientes tienen niveles más altos de progesterona que otras y en otros casos son más sensibles, entonces no tienen más cantidad de testosterona. Si la medimos, podríamos tener un ejemplo, por poner cualquier valor, 2 pacientes con 10, pero una tiene los receptores más sensibles, como por ejemplo, vamos a poner algo más común, pacientes que tienen resistencia a la insulina. Así hay pacientes que tienen un poco de resistencia o de respuesta menos efectiva a algunas hormonas. Entonces son dos factores, doctor, el hormonal y el vascular inducido, por supuesto, también por una hormona. Otra pregunta, doctor. ¿A qué se debe que algunos pacientes no toleren el omega 3, presentan adinamina, somnolencia, perdón, y cansancio? Bueno, eso depende de qué omega 3 estamos hablando. Si estamos hablando de eso es muy importante, si estamos hablando de un omega 3 de mala calidad, en ese paciente quítaselo de una porque probablemente lo que le estemos dando sean parabenos, metilmercurio y sustancias que en vez de estarle ayudando, lo están afectando y por esa razón está haciendo esa respuesta. Si es un omega 3 de buena calidad, entonces hay que mejorarle la función hepática porque ese paciente quizás está haciendo un mal metabolismo y pueda estar produciendo este síntoma. Pero es muy raro, es un síntoma poco común. El paciente tiene que estar muy descompensado para que no tolere los ácidos grasos omega 3 a dosis adecuada. Otra opción es que esté recibiendo dosis muy altas. Si tienes ese paciente, pues ajusta la dosis. Primero, verifica el medicamento que sea de buena calidad. Segundo, ajusta la dosis si está muy alta. Y si no es así, estudia los signos de toxicidad porque está muy tóxico y no está tolerando el medicamento. Y sobre todo no está metabolizando esos ácidos grasos.
Hola, buenas noches. Perdón, Doc, que me interrumpa y por acá le haga la pregunta. Yo hice la pregunta y soy el doctor John Izquierdo de Tuluá. El paciente le di de Procaps, perdón que diga marcas, que es el Epapiur, perdón, el Epacor. Le di de Nutrabiotics y no me recuerdo cuál otro, o sea, de 3 marcas. La dosis un gramo al día. Pero siempre que estaba al tercer o cuarto día, adinamia, cansancio, no sé. La verdad he intentado buscar y no he podido encontrar una razón del por qué no lo tolera bien. Gracias. Ok, bueno, entonces a ese paciente tienes que mejorarle la función, tienes que detoxificarlo para mejorar la función hepática. Y te recomiendo que le des cecime, eso es coenzima Q10, para que en la mitocondria, si tiene algo de adinamia, debe tener hipoxia celular, es una de las manifestaciones de que el paciente esté así como adinámico, que esté tóxico y que tenga un trastorno de la mitocondria. Y con el cecime vas a ayudar a la mitocondria, pero tienes que detoxificarlo 120 días, dale cecime, después que lleves ya 30 días al menos, 4 semanas, detoxificándole, dándole cecime, le comienzas el ácido graso omega 3 y no deberías tener problemas. Doctor, otra pregunta que nos realizan acá, nos dicen, en embarazadas, ¿cómo tratar la migraña en persona embarazada? Genial, en la revista, no puse ese estudio, se me escapó, bueno, es que no estamos aquí, pero en la revista de neurología clínica, en la revista americana de neurología clínica, si usted sabe hacer terapia neural, hágale terapia neural. Hay un trabajo muy bonito sobre el tratamiento de migraña en pacientes embarazadas con terapia neural, sin miedo. Uno. Dos, la otra opción, yo no le doy fitoterapéuticos, yo le doy medicina antiomotóxica sin problema, en tabletas para no darle gotas, para que no tenga concentraciones de alcohol, y ajústele su plan nutricional. Le va de maravilla.